Si alguna vez te has preguntado cómo alguien llega a ser conferencista internacional, ilusionista, emprendedor y ser reconocido por Forbes como una de las 30 promesas de los negocios en Latinoamérica, hoy tengo esa respuesta. Juan David, bienvenido. No, gracias, Amat, gracias por el espacio. Siempre contento con la oportunidad de poder compartir aquellas cosas que me apasionan y llegar a nuevas audiencias. Así que muchas gracias por el espacio. Absolutamente, yo muy emocionado de conocerte porque no es todos los días que puedo decir una introducción así. ¿Cómo comienza esta historia? Bueno, vámonos un poquito hacia atrás. Yo vengo de una familia donde el arte siempre estuvo muy presente, ¿verdad? Mi bisabuela fue escritora y poeta. Mi abuela fue actriz de teatro, una de las actrices de teatro que más obras ha hecho aquí en mi país natal. Y mi madre apasionada por la música, entonces yo nací en un hogar donde el arte siempre estuvo muy presente. Crecí yendo al teatro a ver a mi abuela y demás, entonces a temprana edad yo comencé a actuar. Cuando tenía 7 años actué por primera vez para una serie en televisión, siguiendo ahí los pasos de mi abuela y como dándole honor a esa vena artística que existía en mi familia. De ahí nunca me detuve en el tema de la actuación y siempre disfruté mucho estar frente a una cámara, compartiendo, personificando a otras personas y demás. Hasta que cuando tuve la oportunidad de viajar a Asia, porque mi papá trabajaba allá en Tailandia a los 12 años, estaba de visita allá, que pasé mis vacaciones de verano en dicho país, conocí a un ilusionista que ahora se dedicaba a la vida diplomática, pero cuando fue joven, durante muchos años de su vida hizo carrera como ilusionista y me hizo algo de magia a mis 12 años, transformó el mundo, me voló la cabeza y me enamoré yo entonces de una nueva forma de arte, que fue el arte de la magia, y desde entonces nunca la dejé y poco a poco encontré cómo expresarme a través de este nuevo arte que era la magia. Y es parte de quien soy, es parte de quien ha sido mi desarrollo profesional en el área artístico y luego como profesional en el área empresarial, porque me di cuenta luego de muchos años, ya 18 años de estar haciendo magia, que la magia y el mundo de los negocios tienen muchas cosas en común. Y entonces he utilizado estos dos ámbitos o estas dos áreas para todo lo que hago hoy día. Cuéntanos, ¿cuál es ese puente que ves entre el ilusionismo, la magia y el mundo de los negocios? Bueno, lo primero que caí en cuenta cuando hice este junte entre mi pasión y mi arte y mi lado artístico profesional, que hice por muchos años exclusivamente este arte como profesión. Primero pues comencé trabajando para cumpleaños de niños y así fue avanzando hasta que eventualmente terminé trabajando a nivel corporativo, haciendo shows, kickoff de compañías y etcétera. Me di cuenta que como ilusionista, cuando yo me dedicaba al 100% a esto y armaba mis propios shows aquí en Panamá en teatros y traía ilusionistas de otras partes del mundo para montar shows aquí en Panamá y demás, que es donde yo vivo, me di cuenta que nadie paga por ir a ver un mago o un ilusionista y no ser sorprendido. O sea, todo el mundo espera ser asombrado. Entonces esa es como la barra mínima que tiene alguien que se dedica a este arte. Y siempre trabajé y siempre me preparé para eso, para cumplir con esa premisa que tiene este arte por consecuencia, que es que la gente quiere ser asombrada, que naturalmente no es una emoción o no es algo que sucede tan comúnmente, digamos, en el día a día cotidiano. Entonces, ese mismo mindset de cómo puedes crear experiencias que asombren o que se salgan de la norma o que sean diferentes, si tú trasladas eso al mundo de los negocios, comienzas a crear productos y servicios que están nuevamente, al igual que en la magia, fuera de la norma, que son cosas que la gente no espera, que das la milla extra, que la gente se asombra y no tienen que ser cosas muy complejas. Dependiendo de la industria en la que tú estés, o el producto que tú entregas, o el servicio que tú entregas, si siempre tienes ese approach o ese mindset de cómo puedo hacerlo un poquito mejor, cómo puedo hacer que la experiencia asombre o sea distinta a lo que están acostumbrados, comienzas a encontrar que comienzas a crear productos y servicios que están por arriba tal vez de la norma o de lo que se entrega habitualmente en tu industria. Entonces, ese te diría que es uno de los primeros puentes, uno de los primeros enlaces que hice entre estos dos mundos, de cómo puedo trasladar esta experiencia que tenía en la magia y esa sensación que yo brindaba a las personas en mi arte y llevarlo al mundo de los negocios y crear cosas asombrosas también en ese lado. Me encanta porque es lo que nos hace más únicos.
No todos tenemos que ir a estudiar business para hacer negocios, sino que más bien entre más rango tenemos, más podamos conectar cosas distintas, nos da una diferente visión. Y me encanta esto de el cliente espera ser asombrado. Entonces hay que, y mucho de la magia, siendo, yo no soy mago, pero siendo del lado del espectador, es como que hay una parte de expectativa, hay una parte de realidad, hay una parte de sorpresa o no estoy seguro. Entonces, verlo de esa forma me parece súper. Sí, hay también entonces hay otra cosa que conecté con el mundo del arte y de los negocios. Yo para darle un poco de contexto, tal vez a la audiencia que no me conozca acá, yo comencé a trabajar como ilusionista profesional cuando tenía 14 años. Y desde ahí nunca me detuve. O sea, no he parado de trabajar desde que tengo 14 años. Y aparte de ese ADN artística, siempre tuve como ese ADN emprendedor. De chiquito era el que estaba tratando de vender algo, el que vendía algo en el colegio, el que en la barriada donde vivía compraba bolis o frosties, no sé cómo lo llaman en los diferentes países, para luego ir a venderlos puerta por puerta. O sea, siempre tuve ese ADN emprendedor. Y me di cuenta, a través de mi experiencia como mago en los años, cuando comencé a dedicarle realmente muchas horas, te estoy hablando cientos, si no miles de horas a desarrollar mi parte artística, que tuve un momento en donde me seguían contratando siempre para el mismo tipo de eventos, que era cumpleaños de niños, que creo que es tal vez como lo más habitual. Y esto les cuento la historia completa porque creo que les va a terminar de dar el contexto de lo que les quiero compartir aquí. Entonces me comenzaban a contratar para esos shows y pasaron tal vez 5 años en donde yo estaba, o tal vez desde mis primeros shows a los 12 años hasta mis 17 por ahí, donde yo estaba solamente yendo a ese tipo de shows. Ya las habilidades que yo había adquirido, que son habilidades técnicas, que yo creo que independientemente en qué industria tú estés, uno comienza a adquirir habilidades técnicas de tu industria. Te vuelves muy bueno en lo que haces y conoces el lado técnico de tu industria. Yo como ilusionista a nivel técnico era muy bueno, tenía cientos, si no miles de horas invertidas en la magia y cuando algún adulto me veía hacer magia se asombraba. Sin embargo, me contrataban para hacer shows para niños. ¿Y qué sucedía? Yo no había tenido la capacidad o no había aprendido todavía a construir el puente entre el valor que yo tenía y cómo comunicarle ese valor a ese cliente objetivo mío que ahora yo quería comenzar a hacer magia para adultos y para empresas. Entonces, ese puente que está en la mitad es meramente un tema de comunicación. ¿Cómo tú haces para comunicar el valor que tienes aquí arriba atrapado, esa capacidad técnica y argumentarle y comunicarle de tal manera que el mundo perciba ese valor que tú tienes por ofrecer? Entonces, ese fue uno de los segundos grandes o uno de los segundos hallazgos que encontré en este salto o en este vínculo entre el arte y los negocios, de que yo comencé a fortalecer ya no tanto mi lado técnico, sino comencé a complementar mi lado técnico con mi capacidad, que en el mundo artístico se llama showmanship, que es una palabra tal vez fancy para el mundo de los negocios de comunicación. En mi mundo artístico era showmanship, en el mundo de los negocios es habilidades de comunicación. Entonces, cuando yo comencé a indagar más en esto y comencé a entender cómo yo podía contar mejor mi historia, se me comenzaron a abrir las puertas, todavía en mi lado artístico, de aquello que yo soñaba. Entonces entendí que así mismo, extrapolando y llevándolo a los negocios, no es solamente aquel producto o servicio que tú tienes, sino es tu capacidad de contar aquello que tú tienes por ofrecer. Entonces, eso fue una segunda cosa que yo encontré y fue lo que me terminó abriendo la llave a trabajar a nivel corporativo, que luego desenvolvió, desencadenó en algo de lo que hago hoy día, que me dedico a través de una de mis empresas a trabajar a nivel corporativo, formando equipos dentro de las empresas, citación, talleres, workshops, online y demás. Entonces, fue esa capacidad de comunicar efectivamente el valor que tengo por ofrecer lo que abrió la llave para entrar en este mundo. Me encanta y relaciono mucho con un libro que estoy leyendo, que se ha convertido como una, diría, Biblia de un emprendedor, que es Imed, donde explica que el técnico no necesariamente, que emprender no es ser técnico, que es justo lo que acabas de mencionar. Puedes ser el mejor mago del mundo técnicamente, pero si no sabes estos otros lados que es del emprendedor, manager, porque emprender no es fácil y creo que, ¿cuál fue como un reto o el mayor? Bueno, sin duda alguna, cuando a mis 19 o 20 años yo quise, me sucedió algo.
me apasionaba como arte, pero yo sentía que ya me estaba quedando encasillado mucho como el mago y yo tenía todas estas otras áreas que yo quería que la gente conociese de mí. Estaba viendo cómo salía de esta casilla que me había creado como ilusionista, como mago, y comenzaba a desarrollar más mis habilidades y proyectos que quería como emprendedor. Entonces, mi idea fue, yo quiero comenzar a compartir los temas que me apasionan. Siempre he sido muy curioso, me ha gustado aprender. Mi refugio desde temprana edad han sido los libros. Entonces me gustaba aprender de business, me gustaba aprender de comportamiento humano, de emociones, de psicología. Fueron cosas que a mí me ayudaron en mi propio camino y quería comenzar a compartir eso dentro de las empresas. No solamente entretener, sino compartir este contenido que me había impactado personalmente y sentía que podía generar un impacto para ellos. Entonces, ¿cuál era la plataforma para esto? Conocer a las personas que organizaban eventos para yo poder convertirme speaker dentro de esos eventos, en donde yo ofrecía entretenimiento a través de la magia y educación a través de estos contenidos que estaba aprendiendo como emprendedor. Pero al principio yo no tenía referencia porque yo todavía no me había presentado como un speaker para personas de negocios o para conferencias de negocio y demás, sino que lo hacía como entretenimiento. Y creo que una de las cosas más importantes que aprendí en esa época es el hecho de tomarse ese plan o esa visión que deseas en tus propias manos. Y yo lo que comencé a hacer, como no tenía quien me abriese las puertas, me comencé a ir a los hoteles de mi país, a donde yo sabía que se hacían conferencias. Realmente entrar a los salones a donde estaban montando conferencias o ya estaban los salones montados para conferencias, escabullirme e ir preguntando quién es la persona que está organizando este congreso. ¿Quién es la persona que es el director creativo de aquí o quién es la persona que es el productor de este evento? Bueno, mucho gusto, no nos conocemos, mi nombre es Juan David Guardia, yo soy ilusionista y también soy conferencista. No había dado ni una conferencia todavía, pero ya yo me vendía como conferencista. Soy ilusionista y soy conferencista y me dedico a crear experiencias invaluables para este tipo de eventos. Me encantaría, si tienes algún espacio, conversar y contarte un poco más. Si tienes 2 minutos, me encantaría mostrarte algo de magia para que veas el nivel que tengo y cómo podría ayudarte a que tu evento tenga una experiencia memorable, que tus asistentes se recuerden por muchos meses de aquí hacia adelante. Y así me fui, hotel por hotel, evento por evento, hasta que eventualmente me llamaron a mi primera conferencia y de ahí una segunda conferencia. Y como me estaban contratando, por tal vez la conexión que logré con ellos o la forma que yo tuve de comunicarles mi valor, ellos no estaban esperando algo específico porque no me habían visto antes. Entonces yo tuve la capacidad de crear mi propio ecosistema o mi propia historia, contar ahí donde mezclaba la magia con estos conceptos que yo quería traer a la mesa. Y así fue como poco a poco fui abriéndome camino para comenzar a trabajar con esas empresas que soñaba y no quedar dentro de tal vez esa casilla por la cual había ejercido yo, en la cual yo había estado practicando por tantos años. Quería yo poder mezclar ambas. Me encanta. Y me encanta esa historia de ser antes de hacer. Tú eras conferencista, dijiste, yo doy conferencia, soy ilusionista y conferencista, y te convertiste, o ya eras, pero no lo habías hecho. O sea, esas son grandes historias como emprendedor. En mi cabeza lo era y me Claro. vendía tal cual como si yo lo fuese porque ya yo lo había visto. Yo sabía que tenía una serie de habilidades que me iban a permitir ser muy bueno en la tarima. Sé que tengo un talento, sé que tengo un don, sé que puedo servir a las personas de una manera que va a crear impacto, pero no me habían dado la oportunidad todavía. Pero yo Sí. sabía que apenas me diesen la oportunidad, ese conferencista ya existía. Esa es una gran lección para todos. De hacer hay que ser y hay que pensar que ya somos. Yo no lo veo como en el aire, sino que realmente cuando tú dices soy conferencista, estoy seguro que ya te preparaste de otra manera. Ya eras listo para ese momento y claro, cuando estuviste en el escenario, ya como, Magia pura. ya eras. Sí, así es. ¿Cómo transicionaste el tema de talento humano y workshops? Porque tu trabajo ahí es fenomenal. Quiero resaltar el rango que tienes de ilusionista a desarrollar equipos. Claro. Eso les doy un poco de contexto de cómo sucedió. Cuando recién cumplí 15 años, mi papá falleció. Él vivía en el extranjero, recién acababa de llegar a Panamá y al mes de haber llegado a Panamá, él fallece de un infarto.
Yo soy el único hombre dentro de la familia, estoy a los 15 años y como te dije, desde temprana edad, gracias a mi mamá que me había inculcado el hábito de la lectura, yo había encontrado de una forma u otra un refugio en los libros. Y cuando pasó lo de mi papá, encontré nuevamente un refugio en los libros, pero en temas ahora que me ayudasen a mí a entender la situación que yo estaba viviendo. Libros de psicología emocional, humano, tratar de entender aquellos pensamientos, emociones, situaciones que yo estaba viviendo para mí primero. Y algo curioso es que tal vez un joven de 15 años no está en contacto con esos temas, pero por mi situación o mi experiencia de vida, ahí terminé yo. Y cuando años más tarde me enamoré de estos temas y comencé luego a mis 19 años, fui a mi primera conferencia donde viajé afuera de mi país a aprender estos temas. Comencé a entrar en este mundo donde me di cuenta que eso me ayudó a nivel personal, me ayudó a desarrollarme, me ayudó a tener resiliencia, a ver las cosas con una óptica distinta, a ser optimista frente a la vida, etcétera. Y ahí fue donde para mí, por eso te decía que a los 20 años yo dije, yo quiero combinar ahora esa capacidad que tengo de conectar con la gente a través del arte y estos contenidos que me han creado un impacto importantísimo en mi vida y que me sacaron tal vez del lugar más oscuro en el que yo me había encontrado en mi vida. Y me di cuenta que estos temas, cuando los comenzaba a compartir en grupos más pequeños, espacios donde me abrían las puertas, empresas de familiares o de personas conocidas con grupos chiquitos sin cobrar, me di cuenta que esos temas no estaban presentes en las empresas. ¿Por qué? Porque no se estaba formando los equipos dentro de las empresas en estos temas. Es emocional. Cada uno está viviendo tanto esta experiencia humana que es similar y distinta a la vez, pero estamos viviendo tantas cosas que si no tenemos la capacidad de regular nuestras propias emociones, gestionar las emociones del otro, ¿qué tanta capacidad tenemos realmente de ser productivos dentro de nuestro espacio de trabajo? Entonces, este tipo de temas me di cuenta que no estaban presentes en las compañías, que lastimosamente no estaban presentes en los colegios, ni en muchas de las universidades, ni en muchos de los hogares. Entonces yo dije, este tipo de temas son los temas que yo quiero traer a las organizaciones. ¿Y cómo lo hago de una manera en donde la gente no sienta que es etéreo o me vas a venir a hablar de emociones? ¿Qué tiene que ver las emociones con el negocio? Lo hago de una forma en donde el aprendizaje esté presentado de una forma en donde genere curiosidad, donde genere conexión, y eso lo he logrado a través del arte, la magia. La magia le habla al niño, porque creo que toda persona que ha experimentado magia te genera ganas de saber qué pasa, te conecta con eso, estás curioso. Entonces, desde ahí, cuando las personas están conectadas, entonces son un poco más receptivas a estos temas. Y eso te diría es la forma o la fórmula que yo encontré para poder comenzar a acercarme a trabajar con los equipos, porque creo fielmente en esto siguiente que voy a decir. He trabajado en múltiples industrias, desde las industrias que podrías considerar más frías o más financiero, lo que sea. Antes de esa carátula de profesional, lo que viene por debajo de eso es tú como persona. Entonces, si tú formas a la persona, tú por consecuencia estás formando al profesional. Esa es la premisa de todo esto y esa es la razón por la cual me apasionan estos temas y comencé y encontré que había una oportunidad de trabajar con las personas dentro de las empresas, porque como los temas no vienen de la casa, no se habla de esto en las escuelas, no se habla de esto en las universidades, en la gran mayoría de ellas, entonces hay un vacío ahí y sucede mucho. Me he encontrado con personas que están dentro de ciertas organizaciones, que son muy técnicos, son muy buenos en su trabajo, pero tienen una carencia enorme en toda esta parte de acá. Cómo relacionarse con su equipo, cómo comunicarse de forma asertiva para que la gente no sienta que los estás regañando, sino que estás realmente motivándolos. Entonces, toda esa parte de desarrollar el capital humano, sin duda alguna que impacta al final en el rendimiento pues, de ¿Dónde me inscribo para...? Me deja, o sea, realmente tienes absoluta razón. Son las habilidades blandas las que más van a hacer diferencia en nuestra vida. Sin embargo, no se enseñan en la escuela, no se enseñan en la casa, no se enseñan en la universidad, o sea, solo se enseñan viviendo, usualmente en situaciones de alto estrés, como la que tú viviste, en una situación de crisis, en una situación de cambio. Ahí es donde se forja la persona y el capital humano se abre. Pero claro, al crecer el capital humano a través de talleres,
o sea, trabajo en equipo, se puede desarrollar mucho más que solo dejar que la vida pase y ojalá aprenda algo. Ujú. Me siento muy, muy conectado con eso. Hablando de habilidades blandas, creo que solo un ilusionista podría responder de una manera muy bien, o tengo mucha curiosidad de saber cómo respondería un ilusionista. ¿Cómo captar la atención del público para generar el mayor impacto en una conferencia? Ok. Donde están los fundadores de compañías y presidentes de empresas, personas que están en la cúspide, digamos, de su vida profesional. Yo trabajo con ese tipo de perfil y también me meto adentro de las cárceles y trabajo con privados de libertad, personas que están en el otro extremo de su vida, privados de libertad, que tal vez es la peor situación que yo pienso podría experimentar. Y hay una conferencia, por ejemplo, que yo doy que se llama La magia del vivir, que es acerca de cómo vinculas tu propósito personal con el organizacional, o sea, cómo lo que tú haces como persona se vincula con tu aporte a algo mayor que tú. El tema de inteligencia emocional. Y esa charla, el propósito de esa conferencia es absolutamente el mismo. Quiero hablarle a la persona. Sin embargo, no la doy igual. Mi delivery no es igual cuando estoy hablando con ejecutivos de alta gerencia que cuando estoy dentro de las cárceles. Pero el propósito no cambia. Entonces, lo primero que te diría es, entiende muy bien a quién le estás hablando y trata de tailor tu mensaje a esa audiencia. Eso es algo importantísimo y va a aumentar las probabilidades que tú tengas de que tu mensaje sea mejor recibido. Es entender a quién le estás hablando. Y por el otro lado, otra cosa que metería ahí en ese mix como dos puntos que yo considero cruciales es reconocer y estar consciente de que el ser humano es adicto a las historias. Entonces, todo aquello que tú puedas construir en un formato de historia, el famoso storytelling del cual nos hablan, nuestro cerebro ha evolucionado de tal manera que nosotros somos adictos como especie a las historias. Entonces, si tú quieres conectar, hazlo personal cuando se pueda. Y si no se puede hacerlo personal a través de las historias, trata de usar el framework de cómo se construye una historia para el tema que vayas a tratar. No sé, a ver, si por ejemplo yo voy a hablar de resiliencia, pero no tengo una historia necesariamente personal que ejemplifique este ejemplo de la resiliencia que yo quiero contar, pues busco una historia de alguien más con la cual yo pueda traer ese tema a la mesa. Buscar historias con las cuales tú puedas invitar a las personas a ese mundo que estás construyendo, una de las top C-level executives, personas que están tal vez en un momento muy complicado, independiente de donde sea, formatos de historias hacen la conexión mucho más auténtica con las personas. Estoy anotando. Es como una clase esto porque me encanta la apertura que tienes de enseñar y absolutamente de acuerdo con que somos adictos a las historias y capaz solo entendemos con historias. Capaz nuestro cerebro está hecho, evolucionado a seguir una secuencia de eventos y no necesariamente, no somos como computadoras que nos botan datos y podemos hacer conexiones, sino que necesitamos secuencia. ¿Sabes qué pasa? Siempre creo que, como me gusta mucho el tema de la ciencia, humano, la psicología, todo esto que comento o trato que siempre la mayoría de las cosas que comento o que cuente tener un respaldo científico para que se entienda también desde ese punto de vista. ¿Y qué sucede? Hay un señor que se llama Antonio Damasio, que él es portugués y él tiene una frase que me gusta mucho, yo de hecho la compartí en una conferencia TED que yo tuve la oportunidad de dar, que se llama ¿Cuál es el recurso más poderoso del mundo? Y él dice lo siguiente: nosotros hemos crecido con la noción de que somos un ser racional que tiene la capacidad de sentir, cuando en realidad somos seres sentimentales que ahora tenemos la capacidad de ser racionales. ¿Y esto a qué quiere decir? Las historias, por cómo están construidas, apelan a nuestras emociones como seres humanos. Cuando tú cuentas algo o quieres transmitir conocimiento de una manera más factual, no estás apelando al lado emocional de la persona, sino a su lado racional. Y nosotros como seres humanos, en el desarrollo de nuestro cerebro, que es la teoría
del cerebro triuno, nuestro cerebro que está en la mitad, que es el cerebro límbico, que es el que procesa las emociones, es mucho, 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 estamos hablando cientos de miles de años más antiguo que el cerebro neocórtex o nuestra parte racional. Entonces está mucho más entrelazado en la parte emocional que la parte racional. Entonces las historias, por cómo están construidas, hay un libro espectacular que se llama The Storytelling Animal, que lo explica muy bien cómo los seres humanos somos adictos a las historias. Esa es la razón por la cual cuando tú presentas las cosas en formatos de historia, estás de una forma u otra pasando ese lugar a donde viven muchas de las objeciones de las personas que son más racionales y le estás hablando a la emoción, estás apelando a las emociones del ser humano que son muchísimo más poderosas que la parte racional. De hecho, está demostrado y hay un montón de experimentos y estudios y demás que lo demuestran que la gran mayoría de las decisiones se toman primero a nivel emocional y luego se raciocinian, ¿no? Luego se busca cómo hacer el raciocinio de por qué la tomé, etcétera, pero se toma en el momento en el que se llega o se transforma en acción, es emocional más que racional, ¿no? Entonces, por eso es que el framework de las historias es tan poderoso a la hora de conectar o querer compartir un mensaje o querer invitar a las personas a tu mundo. Sí, sí, me encanta y anoté y leeré el libro porque me parece una herramienta importantísima aprender como emprendedor, como profesional, como padre, como madre, como hermano, amigo, ver contar historias para poder conectar, para poder expresarnos, para poder ser entendidos. Es súper poderoso. Algo que me asombró de ti, cómo lo dijiste al comienzo, comunicaste el cambio, comunicaste que tú eras conferencista antes de ser conferencista y esto es marca personal. Y realmente has llevado tu marca personal a un sitio increíble. O sea, tienes presencia en todos los canales. ¿Qué consejos darías a quienes quieren comenzar una marca personal o destacar su nombre en cualquier industria? Bueno, lo primero es get the ball rolling. Los primeros videos, si yo te muestro mis videos de hace 7 años, no los puedo ni verla. Entonces, tus primeros videos van a ser malos, no te va a ver nadie al principio y creo que de eso se trata. Entonces, the sooner the better. Pon el celular al frente, grábalo y públicalo. No hay una fórmula perfecta al inicio de que necesitas esto o lo otro. Mis primeros videos yo los hacía sin luz, sin luces de fondo, sin micrófono, sin cámaras, celular y no tenía ni trípode, me ayudaba un amigo. Entonces arranca cuanto antes, entiende que tus primeros videos van a ser malos, pero los necesitas, es como ir al gimnasio y hacer repeticiones. No, el músculo no va a crecer sin las repeticiones. Y a medida que vas haciendo las repeticiones, entonces comienzas a encontrar en esa experiencia, comienzas a encontrar cositas y comienzas a hacer pequeñas ganancias o pequeñas mejoras marginales en el proceso y luego agregas una luz y luego consigues un micrófono un poco más barato y luego los guiones comienzas a escribirlos mejor. Entonces para mí es lo más importante que te podría decir a aquella persona que está con ganas de crear una marca personal es arranca. De salida arranca y quítate ese imposter syndrome de que no tienes todavía el conocimiento o no tienes audiencia o no tienes los equipos, nada de eso. Todo eso es uno mismo, el miedo frenándolo a uno mismo. Entonces, arranca, entiende que no va a ser para todos, eso creo que te da un sentido de paz también. Yo, por ejemplo, decidí, yo no quise hacer dos perfiles, entonces mi canal personal se volvió mi marca y entiendo que tengo muchos amigos, de mis amigos de toda la vida o mis amigos cercanos, que no necesariamente les gustan los temas que yo comparto o están interesados por los temas que yo comparto. Entonces, bueno, mi perfil no terminó siendo para ellos. El espacio que comparto con ellos los comparto cuando nos vemos el fin de semana o lo que sea. Es para las personas que resuenen con mi mensaje. Ujú. Y ese tipo de personas van a terminar gravitando hacia tu perfil de una forma u otra o gravitando hacia esa comunidad que tú estás creando por tu voz, por tu palabra, por la forma en la cual tú compartes. Entonces siento que es un tema de confiar en el proceso, arrancar lo más temprano que puedas y hablar desde el corazón. Los temas que tú disfrutas, los temas que te apasionan a ti, si te sostienes con ellos por suficiente tiempo, las personas que conectan contigo van a querer escucharlo de ti
y van a quedarse contigo. Muy, muy poderoso y absolutamente verdad. Yo me siento identificado porque viví este síndrome de impostor de, ¿quién quiere escucharme? Y claro, cuando tus amigos no te apoyan, o, o tu familia, no digo que eso pasó conmigo, pero cuando hay alguien que no, tú dices, me siento mal, pero es verdad, es simplemente tú estás buscando conectar con quien conecte contigo y no necesariamente ese va a ser, no todos son para todo, y eso es algo totalmente normal. ¿Cuándo sentiste que tu carrera tomó un punto de inflexión? Digamos, ya no en el punto cero, sino en el camino. ¿Cuándo fue que sentiste un punto de inflexión donde creciste mucho y cuál fue ese momento o qué decisión causó eso? Bueno, yo diría que hay dos momentos en específico. Uno fue en esa primera experiencia que tuve o en esa realización de la importancia que hay en poder comunicar efectivamente el valor que tú tienes al mundo, que fue cuando pasé de estar haciendo magia por muchos años solo para cumpleaños de niños a que me contratasen para mis primeros eventos corporativos y de ahí comenzar a trabajar con marcas con las que yo había soñado, comenzar a hacerle los eventos de Navidad y de cierre de año a Hermès, a Louis Vuitton, a Cartier. Ese fue un momento de inflexión para mí y vino a razón de que aprendí a comunicar mi valor. Ya era muy técnico, ya era muy bueno, pero lastimosamente la forma en cuando se me presentaba un adulto, yo le quería decir, hey, yo hago esto y esto y esto, no tenía las herramientas para contarle de tal manera que él viera el valor en mí. Entonces era un 9 a nivel técnico, pero era un 3 a nivel comunicacional, entonces lastimosamente el mundo me percibía como un 3, lastimosamente. Y creo que en esa disyuntiva están atrapadas muchas personas. Te has fajado trabajando en tu industria, conoces muy bien tu industria, conoces tus temas, eres técnico, pero lastimosamente la mayoría de las personas no nos conocen y cuando la vida nos abre el micrófono y tenemos la oportunidad de hablar, lastimosamente nos comunicamos como un 4 y no como el 9 o como el 10 que somos. Entonces el mundo te percibe acá abajo. Ese fue un primer punto de inflexión para mí cuando lo entendí y hice double down en mis habilidades de comunicación. Hice esa primera ruptura y comencé a trabajar a nivel corporativo, que era algo que soñaba. Y te diría que un segundo punto de inflexión es cuando, tal vez esto fue hace ya un año y medio, yo estaba trabajando en una de las empresas de las cuales soy socio, que es una empresa de tecnología, a través de la cual fuimos nosotros nombrados como una de las promesas de los negocios dentro de Forbes, que se llama Boxit, un startup que arrancó en Panamá hace 7 años. Hoy día trabajamos en dos de los mercados más importantes del continente, en Brasil y en Estados Unidos. Y yo estaba viviendo en Brasil para aquel entonces, en el año 2022. Estaba liderando como socio operativo uno de los proyectos más importantes de la compañía, junto a mi socio que vivía allá también, trabajando con el gobierno de Brasil. En algún momento, y teniendo esas conversaciones que a veces son difíciles, caí en la realización de que yo estaba poniendo, a mí me gusta llamarle mis mejores horas. No creo tanto en el 8 to 5. Hay días que son 8 to 2, hay días que son 8 to 10, hay días que son 8 to 12. Entonces, ¿dónde están tus mejores horas? ¿Dónde estás poniendo tus mejores horas? Y luego de tener esa conversación honesta conmigo mismo, me di cuenta que mis mejores horas estaban puestas en un proyecto del cual soy orgullosamente socio, que tiene un potencial enorme, pero para el cual yo no soy realmente apasionado por lo que estaba haciendo ahí dentro de esa empresa. Y entonces me tocó tomar esa decisión difícil de abandonar el país soñado donde yo estaba viviendo, que era Brasil. Uno de los mejores años de mi vida los pasé en ese país. Un buen salario que estaba devengando como socio operativo para regresarme a mi país natal y arrancar la construcción ahora sí, poniéndole mis mejores horas a mi nueva compañía que se llama Academia Crecimiento Personal, que es la plataforma de educación a través de la cual yo brindo todas mis conferencias, workshops, talleres, cursos y demás. Entonces, ese fue un segundo punto de inflexión a mis 28 años, en donde yo dije, por más de que me esté fajando, por más de que esté metiendo muchas horas a la semana, trabajando los fines de semana, trabajando los domingos, es mentira que en 20 horas puedes hacer lo mismo que en 40, 50 o 60. Entonces fue arriesgarme a soltar algo tal vez más estable por volver a arrancar de ser una nueva compañía
pero en la cual yo sabía que estaba todos los días despertándome a hacer algo que de una forma u otra estaba más cercano a mi pasión y a mi verdadera zona de genialidad. Yo creo que ahí es donde está mi zona de genialidad. Después de muchos años me di cuenta que entiendo los negocios, puedo trabajar en esto y en lo otro, pero mi zona de genialidad, donde yo verdaderamente soy mi mejor versión, es trabajando con gente. Sí, de hecho, un paréntesis ahí, Warren Buffett, rapidito para contarles, en una entrevista que le hicieron hace un par de años atrás, bueno, ya varios años atrás, la entrevistadora le preguntó, Warren, si tú tuvieras que mirar atrás en tu carrera y decir cuál fue la mejor inversión que tú has hecho en tu vida, cuál dirías que fue? Y la entrevistadora pensó que le iba a decir Coca-Cola o Apple cuando le hizo una compra muy grande a Apple early on en su carrera, para ver qué tipo de stock, a ver si la compraba o lo que sea, y él se le queda pensando y le dice, la mejor inversión que yo he hecho en toda mi carrera fue cuando yo tenía 22 años y pagué $100 por un curso de Public Speaking de Dale Carnegie, porque entendí que esta era una habilidad que me iba a acompañar por los próximos 40 o 50 años de mi vida, y para bien o para mal. Si sabía comunicar, me iba a acompañar para bien; si no sabía comunicar, me iba a acompañar para mal. Y cómo yo podía comunicarle mi visión a las personas que eventualmente me iban a terminar dando la plata si yo no tenía esa capacidad de conectar ambos mundos. Uno de los inversionistas más importantes del mundo, y cuando te dice algo así te hace caer como en la importancia que tiene esto, ¿no? Me encanta. Y la segunda es saber soltar. Y hablaste de esta zona de genialidad. Qué es la zona de genialidad y cómo lo podríamos aplicar? Claro. Ese segundo es justamente eso. Yo creo que hay un ejercicio muy interesante que aprendí, que es, de esta zona de genialidad se habla, que es como, ¿cuáles son esas cosas que de una forma u otra a ti se te dan de manera natural y eres casi como que seamless en eso? A mí, por el recorrido que he tenido en la vida, tú me sueltas en una tarima y yo me siento como un pez en el agua. Me pasó hace poco, estuve en un evento en México donde nos reunimos 75 emprendedores de todas partes de Latinoamérica para un summit de emprendimiento. Y yo tenía un espacio para hacer una de mis conferencias ahí, hice mi conferencia y tal, maravilloso, y yo tenía mi conferencia preparada para ese espacio. Y luego en el cierre del evento, el CEO de esta organización, que es una organización global que está en más de 78 países, a hacer el cierre y tal. Por alguna razón el chofer que lo estaba llevando el evento se pasó la entrada y los tráficos en México son horribles, entonces entre que daba la vueltita ahí mismo para llegar, faltaban como 20 o 25 minutos. Y estaba todo el mundo ahí sentado, la tarima vacía, y la organizadora, sin saber qué hacer, se para y agarra el micrófono y dice, Juan David, ¿será que tú te quisieras subir a la tarima y entretenernos estos 20, 25 minutos? Y yo no tenía nada planeado ni nada por el estilo, pero yo siempre ando con mi carta de barajas encima, con mis cartas encima, y yo dije, perfecto, yo me sumo a la tarima. Tengo esa capacidad por las habilidades que he desarrollado, entonces siento que toda persona tiene algo que por naturaleza es hacia donde ha gravitado toda su vida. Y de una forma u otra es tu trabajo encontrar esa zona de genialidad que tienes ahí, cómo la puedes convertir en algo que sea monetizable. Entonces hay un ejercicio muy interesante que es, cuando a veces te cuesta reconocerlo, el ejercicio propone lo siguiente: comienza a contactar a tus amigos y pregúntales, hey, ¿para qué cosa tú me llamarías en específico si te encuentras con ese problema? Hay algunos que te van a decir, no sé, tú eres muy bueno visualizando las cosas y aterrizando una problemática y dándome una solución. Tú eres muy bueno escuchando y cuando yo siento que tengo un problema, siento que contigo me puedo desahogar. Tú eres muy bueno creativo o eres muy bueno en la inteligencia espacial y siempre que hemos tenido un problema tú logras cómo organizar. Las personas que te conocen, como te ven desde una perspectiva distinta, de una forma u otra, reconocen en ti cosas que a veces uno no ve. Entonces, esa es una muy buena forma de encontrarlo. Si tú no lo reconoces ahorita mismo escuchando esto, ¿en qué área yo tengo esa posible zona de genialidad? Y una vez lo encuentres o una vez lo identifiques, es comenzar a buscar los espacios a través de tu tiempo o tu trabajo actual que haces, o si no en tu tiempo de ocio, cómo comienzas a desarrollarlo más y más y más para acercarte a esa habilidad. Para mí, que es estar en una tarima, compartir con personas, trabajar, escucharles, entenderles y de ahí compartirles conocimientos que seguramente pueden impactar en su vida, era estando en Brasil trabajando en tecnología. Porque ahí mis mejores horas no estaban alimentando mi área de genialidad. Era estando de vuelta en contacto con las personas a través de poder dedicarme a tiempo completo. Entonces, así fue como yo me acerqué de vuelta a mi área de genialidad y la he seguido desarrollando este último año y medio.
Me encanta el ejercicio y de hecho, compartiendo un poquito mi historia, mi empresa actual empezó porque un amigo me dijo, yo no confiaría en nadie más que tú que maneje mi dinero, que es un Es un tremendo statement. halago, ¿no? Sí, Un es un statement. statement. Dije, o sea, yo nunca exploré, oye, yo quiero tener una empresa de inversión. Yo siempre hablaba de la inversión y inversiones que hacía y, o sea, es como que tu sociedad, la gente alrededor tuyo yo lo llamo como que me premió, me confió, me responsabilizó sobre algo en mi zona de genialidad, que era el mundo de las inversiones, que a mí me interesa esto y es donde, como tú dices, me sentía como pez en el agua. Y es lo que naturalmente te gusta leer, es lo que te genera curiosidad. Seguramente podrías pasar horas conversando con alguien del tema. Así me sucedía para mí con estos temas de inteligencia emocional, psicología humano. Es como un never ending quest. Curiosidad es lo que propaga o es lo que propulsa mis ganas de aprender en ese área. Versus que tal vez en otro área, si a mí me tocaba cuando estuve como socio operativo en la empresa de tecnología, yo sabía, cuando comencé en la compañía, sabía cero de tecnología. Y sabía que tenía que aprender de tecnología para los desafíos que íbamos a tener a futuro, pero no es que la curiosidad me estaba realmente alimentando las ganas, era la necesidad de aprender de algo. Acá es la curiosidad interna Alaba. innata que tengo de aprender de ese tema. Entonces creo que todos de una forma u otra gravitamos hacia algún lado con esa curiosidad innata que tenemos que viene desde que somos niños. No Sí, es, el ser humano es curioso por naturaleza. Si no, fíjate en el mejor ejemplo que son los niños. Todo lo preguntan, todo lo quieren agarrar, todo lo tocan, porque la curiosidad es parte de quienes somos. sí, sí. Al ver tantos emprendimientos, trabajar con tantas empresas, distintos grupos, como mencionaste, ¿qué errores crees que están haciendo o cometen ahora los emprendedores que podrían escuchar o un consejo tuyo? ¿Qué les dirías? Algo que me parece importante tomar en consideración como emprendedor y más cuando estás comenzando, hay dos conceptos que quiero traer a la mesa. El primero es esta idea del MVP, que tal vez en el mundo de los startups o del emprendimiento es altamente conocido, pero es esta idea de que muchas veces sentimos, a veces por inseguridad, por miedo, por falta de, o por no querer fallar, porque siento que si lo lanzo y nadie lo consume o nadie lo ve o nadie, entonces, pero si no lo lanzo y siempre lo estoy perfeccionando y entonces nunca, entonces es esta idea de que he visto, me he encontrado con emprendedores con los cuales trabajo, que también tenemos una parte dentro de nuestra academia donde hacemos asesorías uno a uno para emprendedores y demás, lo hemos hecho aquí en Panamá, en diferentes países de Centroamérica, sienten esta falsa ilusión de que deben tener todo listo y perfecto para entonces salir a agarrar feedback del mercado. Y te pasas tanto tiempo en el laboratorio que yo estoy ahí tratando de modificar esto y cambiarle el color y mejor agranda el botón y achica el botón y el flujo y si aprieta aquí se va para allá, mientras que hay otro que ya lanzó 3 programas y fracasó 3 veces, pero el cuarto le funciona. Y tú tal vez modificaste todo el botón y lo hiciste bello el landing page para que te llegue el tráfico de digital y etcétera y tal y lo lanzaste y no le interesó a nadie. Y pasaste tanto tiempo tratando de perfeccionarlo que vas a tener que igual pasar a tu segunda iteración y perdiste mucho tiempo aquí. Entonces es esta idea de move fast, fail forward, fail fast, fail often, but fail moviéndote hacia adelante. No sientas que tienes que tener todo listo y perfecto para salir a experimentar. Eso es uno de los primeros errores porque el tiempo es dinero y el dinero es el oxígeno de tu emprendimiento. Entonces, muévete rápido. Eso diría que es algo. Y lo otro, que creo que es muy importante, es que al principio yo prefiero hacer un deep dive que irte muy shallow. O sea, si quieres malabarear muchas cosas a la vez al principio, o sea, por ejemplo, cuando yo te comentaba lo de mi carrera profesional como ilusionista, los primeros años de mi vida, por más de que yo estaba aprendiendo estos temas desde los 15 años que a mí me formaron y que rápidamente me di cuenta que me generaron un impacto y yo tenía esa idea que yo quería compartirlo con la gente, mis primeros 7 años fueron solo como ilusionista. Yo era ilusionista
y yo me vendía como ilusionista y yo me dedicaba a estudiar el arte de la magia y a presentarme para las empresas. 7 años más tarde, entonces comencé a integrar esto como un segundo producto. Y de ahí entonces entré a experimentar en otra industria. Inicialmente le dediqué mucho tiempo a esa única oferta que yo tenía, porque siento que al principio los recursos como emprendedor no son abundantes, la gran mayoría de los casos, corriendo, digamos, contra el reloj. Entonces, si te diluyes mucho, es muy difícil hacerle como un mordisco al pastel, ¿verdad? Esas son dos cosas que yo recomendaría mucho al inicio. Muévete rápido, experimenta rápido y trata de mantenerte por lo menos un buen rato, 1 año, 2 años en esa vertical y perfecciona ese producto antes de querer diversificarte o entrar en otras industrias. Súper valioso, súper valioso. ¿Qué hay adelante tuyo? ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Qué te emociona? ¿Qué podemos ver de ti en el siguiente año? Bueno, es una muy buena pregunta y hay mucha emoción detrás de esto que te voy a comentar. La razón principal por la cual yo decidí regresarme de Panamá, de Brasil a Panamá, y dedicarle mis mejores horas a Academia de Crecimiento Personal no era necesariamente por la parte de mis conferencias, porque ya eso lo estaba haciendo y de una forma u otra yo tenía la libertad, al ser socio de la otra empresa donde yo estaba poniéndole mis mejores horas, tenía la libertad de que cuando una empresa me contrataba yo podía ausentarme un día o si eran 2 días o lo que fuera, hacerles el training para esa empresa. Entonces la parte presencial siempre estuvo de una forma u otra on and off, mientras yo estuve en otros proyectos. Pero lo que sí sabía que iba a requerir mucho de mi tiempo era construir toda la parte digital de esta academia. Entonces, Academia de Crecimiento Personal, que es mi nueva empresa, es una plataforma de educación para latinos que está soportada sobre 3 pilares. Educación gratuita, que es mi podcast, donde todas las semanas me reúno con fundadores, CEOs de compañías, artistas, políticos, personas que han llegado a la cúspide de su industria para conocer sus historias y cómo lo lograron. Y eso lo compartimos gratuitamente todas las semanas para la población latinoamericana. El segundo pilar son las capacitaciones corporativas y trabajo que hago dentro de las organizaciones. Eso ya lo estaba haciendo. Y el tercer pilar es toda la parte online de nuestra academia, que es la posibilidad de que personas o empresas que no tienen el presupuesto para contratarme a nivel corporativo puedan consumir estos contenidos de manera personal o online, sin la necesidad de que yo viaje al país donde está su empresa o de que ellos estén dentro del país donde yo vivo actualmente, sino que ellos puedan consumir este contenido en la libertad de su tiempo, desde sus casas, desde sus oficinas, en su propia comodidad. Entonces, en eso es lo que estamos trabajando actualmente, es básicamente reimaginar los contenidos que nosotros tenemos a nivel corporativo y llevarlo al espacio digital. Ahorita, de hecho, ya terminé casualmente el viernes pasado a hacer las correcciones de nuestro primer producto que está ya pasando del mundo corporate al mundo digital, que se llama Cómo hablar para que te escuchen, que es un curso online acerca de public speaking, storytelling, efectiva, y ya va a estar disponible ahí en la parte digital de nuestra academia. Lo que se viene de aquí al próximo año te diría que son muchos productos más poblando esa academia que tenemos para emprendedores y profesionales latinos. Increíble. En mí tienes un oyente del podcast. Voy a poner las referencias para entrar a la academia, porque creo que estos soft skills en el mundo de inteligencia artificial y todos tenemos miedo de que nos van a quitar, es lo que yo siento nos va a diferenciar y ser más valiosos que antes y obviamente saber usar IA para apalancarnos, pero no necesariamente ser reemplazados. 100%, 100%. Juan David, fue un gusto tenerte aquí. Aprendí un montón. O sea, hago este podcast para aprender yo con mi propia curiosidad y de ti aprendí muchísimo. Así que quiero agradecerte por contestar todas mis curiosidades con tanta apertura, con tanta generosidad y con mucho ánimo. Voy a ver lo que sigas haciendo. No, increíble, hermano. Gracias a ti por crear un espacio como este. Creo que es fundamental. Latinoamérica está lleno de personas apasionadas, talentosas y creo que
Es importante poder escucharnos entre nosotros mismos y conocer las diferentes perspectivas, cosas que nos pueden aportar. Entonces, cada uno de estos espacios los celebro enormemente. Nuevamente te agradezco a ti por haberme permitido la oportunidad y abrirme el micrófono para compartir parte de aquello que me apasiona. E igual que tú, pues así como yo escucho o tú dices que estás escuchando mi podcast, te felicito realmente por lo que estás haciendo aquí. Sé que seguramente ha sido una escuela, universidad, maestría, todo aprender todas las semanas. Es la razón por la cual yo comencé el mío también, para poder aprender de otras personas. Así que te felicito enormemente, te agradezco, y a todas las personas que nos escucharon y que estuvieron aquí, gracias por su tiempo, por su energía, y espero realmente del fondo de corazón que salgan a crear cosas increíbles. Millón gracias. A ti, chao, chao.